conceda también tener este don de As lenguas. soon as we'll have English classes and we'll be able to do the same. Bueno, I'm not going to be the one translating. para estudiar la palabra de Dios, Are you guys ready to get into the Word of God? les advierto, me dijeron que tenía que hacer un mensaje de media hora, pero creo que nos vamos a pasar un poquito. They told me I have to do a message of half an hour, but we might go a little over. ¿Okay? Pero es por nuestro bien. But it's for our own good. Y bueno, no cabe duda, hermanos, que estamos viendo o experimentando tiempos complicados, There's no doubt that we're experimenting hard times, difficult times. ¿verdad? El mundo está atravesando tiempos muy difíciles. The whole world is going through a turmoil, through difficult times. La gente alrededor del mundo está experimentando confusión, inseguridad, incertidumbre o indecisión. And people around the whole world are facing challenges, insecurities, and different things that they're not able to sort out. Y bueno, esta esfera que está envolviendo al mundo, esta esfera de confusión, de incertidumbre y de inseguridad que envuelve al mundo, pues la iglesia no ha quedado fuera. And in this insecurity that throughout the whole world, the church hasn't been excluded. Y como parte de una iniciativa para contrarrestar esto, en el Ministerio en Español hemos estado tocando ciertos temas And part of this to just keep the church at bay with everything that's going on in the world. In the Spanish ministry we have, estamos tocando ciertos temas que nos están ayudando a reafirmar nuestras bases, that have helped us reaffirm our faith and our basis to our faith, a fortalecer nuestras to convicciones strengthen our convictions, y a conocer más a Jesucristo. and to get to know Jesus better. Ahora les pido que abran sus Biblias y en el Evangelio de Juan, capítulo 17, To open your Bibles to John chapter 17, verse 3. verso 3. ¿Verdad? Y quiero compartir con ustedes parte de esos temas que estamos viendo en estos momentos en el Ministerio en Español. And this is one of the verses that we've been studying. Bien, dice la palabra en el Evangelio de Juan, creo que el micrófono no está funcionando. And the verse in John 17, Dice, 3 says, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. And this is life eternal, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ahora, quiero que pongan atención en la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice, esta es la vida eterna. I want you guys to pay attention to the declaration of our Jesus Christ, how it says, this is eternal life. O sea, si tú quieres saber qué es la vida eterna, If you want to know what is eternal life, si tú quieres conocer en qué consiste la vida if eterna, you want to know what it consists in, the eternal life, dice Jesús, en que te conozcan a ti, al Dios, y que conozcan al Hijo, quien fue enviado. and Jesus said, to get to know Him is to know the Son first. Y cuando yo decía hace un momento que mucha gente está experimentando confusión, incertidumbre e inseguridad en sus And like I vidas, said, how people have been facing confusion and insecurities in their lives, es porque vemos dentro de la iglesia hermanos que viven así. it's because we see in church brothers who live like that. Están confundidos They're confused en cuanto a sus convicciones. when it comes to their convictions. Están inseguros They're unsure en cuanto a su seguridad en su salvación. when it comes to their salvation, the security of their salvation. Sí, muchos hermanos todavía están inseguros de saber y piensan, si me muero hoy, ¿iré al cielo? A lot of brothers are very confused and they ask themselves, if I die today, will I go to heaven? Entonces, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien fue enviado. And Jesus said, this is the eternal life, that they get to know you as God and Jesus Christ whom you sent. Mucha gente, dentro y fuera de las iglesias, A lot of people in and outside the church, dicen conocer a Dios, pero en realidad no conocen a but in Jesucristo. reality they do not know Jesus Christ. Dicen conocer a Cristo, They say they know Christ, pero en realidad no conocen nada de Dios. but in reality they know nothing about God. Y muchos otros dicen conocer a Dios, conocer a Cristo y conocer su palabra, A lot of them say to know God, and to know Jesus, and to know His Word, pero en realidad son personas como lo describe 2 de Timoteo 3. but in reality they're people, just like it describes in 2 Timothy, Dice que tendrán apariencia de piedad,
says Dice, tendrán apariencia de piedad, that this is the true saying, if a man desires the office of bishop, y en el 5 dice, pero negarán la eficiencia de ella. it says, for a man whom you do not know the role, it says, his own house he take part in care of the church of God. Entonces son personas que de alguna manera tendrán esa apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Si es Jesús, contéstale. But this just is an answer, if not, then don't. Sí, no. ¿Verdad? Es decir, hay personas, mis hermanos, que dicen tener una relación con Dios. There's people that say that they have a relationship with God. Hay personas que dicen ser discípulos de Jesucristo. People say that they're disciples of Christ. Hay personas que dicen que quieren aparentar o quieren ser considerados por personas piadosas y santas. The people that want to look or act holy, Sin embargo, but solo tienen la apariencia de they just piedad. have the looks of it. Solo tienen el aspecto de seguir la doctrina y practicar el Evangelio. And the looks of that they're Christians, that they follow the word. Pero en realidad niegan el Evangelio. But in reality, they deny Porque conocen la palabra de Dios. because they know the word of God. Sin embargo, la rechazan o la hacen a un lado But al they reject it or put it aside no someterse en obediencia a la misma palabra de Dios. by not submitting to the word of God. Es decir, toman lo que les conviene, ¿sí? Pero rechazan o hacen a un lado lo que no se ajusta a sus necesidades, a sus prioridades o a sus deseos. In simple words, they just take from the word what's convenient to themselves and put aside what is not convenient or doesn't suit them or their lifestyle. Y esto, mis hermanos, es un error fatal. And that's a fatal error. Es un error que un verdadero discípulo de Jesucristo no puede cometer. An error that a true disciple of God cannot commit. Comenzar a separar, esto me sirve, esto no, Separating, this is good for me, I'll follow this. esto me conviene, esto no me conviene. ¿Sí? No podemos cometer ese error. Ahora, ¿por qué estas personas cometen ese error? Now, why do these people make these mistakes? Porque les falta, como dice la palabra, les falta la eficiencia. Because they're missing the whole essence. Les falta el poder del Evangelio en sus vidas. They're missing the power of the Lord in their life. Cuando el Espíritu Santo realmente trabaja en tu vida When the Holy Spirit really works in your life, y tú te has sometido en obediencia a la voluntad de Dios, and you submit yourself to God, tu vida refleja lo que tú dices ser. your life reflects what the Word says. Tu vida es testimonio de que realmente practicas lo que predicas. Your life becomes a testimony that you are living what you are preaching. Tu vida muestra al mundo, a los que te rodean, que realmente vives lo que has aprendido de Dios. And your life shows to the ones around you that you really are living what you are reading in the book. Y la evidencia And the evidence de is, que la eficiencia o de que el poder del Evangelio está en tu vida and the evidence of the power of God being in your life is son los frutos que tú muestras. the fruits that you show. Tu manera de vivir, Your form of living, tus decisiones. your decisions. Esa es la manera, la evidencia en que tú muestras si realmente el Evangelio está trabajando en tu vida. And that's the way you show if the Word of God is actually working in your life. En Mateo 7:15, In Matthew 7:15, el Señor Jesús enseña lo siguiente. our Jesus Christ teaches this. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are raving wolves. Y el 16 dice Jesús, And verse 16 says, por sus frutos los conoceréis. you shall know them by their fruits. Aquí, mis hermanos, se nos presenta un ejemplo de la enseñanza de 2 de Timoteo, And it gives us an example of the teaching of 2 Timothy. de personas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficiencia del Evangelio. For people that just have the looks and they're just clothed like if they're holy, but they just do not have what is in the holy. Vamos a ver,
La instrucción de Jesús en el versículo que leímos es: cuídate de los falsos profetas. Jesus' instructions is to be aware of false prophets. Y esta orden o esta instrucción de cuidarnos de los falsos profetas This instruction from Jesus to take care of and to watch out for false prophets no se refiere únicamente a los maestros de la palabra de doesn't Dios, only refer to the teachers of the Word of God. es decir, a los pastores, predicadores It o does not refer to evangelistas. the pastors, evangelists, and all that. Aunque el ejemplo de Jesús se refiere a los escribas y fariseos que eran los maestros de la ley, Even Jesus' word that refers to the Pharisees and the scribes that were in that time of the law, en realidad no encierra solamente ese grupo de It personas. doesn't only enclose just those people. ¿Por qué? Why? Porque la palabra profeta significa orador, Because the word prophet means a person that prays, el que habla o el que expresa. or the one who talks, or the one who expresses. Por lo tanto, mi hermano, cualquiera que hable la palabra de Dios, So with this said, whoever that speaks the word of God, cualquiera de nosotros que enseñe la palabra de one of Dios, us that teaches the word of cuando God, tú le enseñas la palabra de Dios a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, when you teach the word of God to your family, to your wife, to your kids, te consideras un profeta. then you consider yourself a prophet. Cuando tú compartes un solo versículo de la Biblia When a you cualquier share one persona, single verse with any person, cuando estás en el restaurante, al mesero, a la mesera, tu or in a compañero de restaurant trabajo, with the waitress, or at work with a coworker, tú te consideras un profeta. then you are becoming a prophet. ¿Por qué? Porque estás hablando la palabra de Why? Dios. Because you are speaking the word of Estás God. comunicando la You are palabra de communicating Dios. the word of God. Entonces, eres un profeta. Then you become a prophet, Y la instrucción es: and the instruction is, cuídate de los falsos it profetas. says to be careful of the false prophets. Entonces, de las enseñanzas de Jesucristo que hemos visto hasta ahorita, From the teachings of Jesus that we have seen so far, podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: we can paraphrase it in this way. cuídate de esos mentirosos hipócritas Be careful of the liars and the hypocrites que pretenden hablar de parte de Dios su palabra, that pretend to speak on behalf of God, His word, pues solo fingen tener la apariencia de that piedad, they only just have the appearance of pero godliness, rechazan la verdad del Evangelio. but they really, in reality, reject the truth of God. Y los puedes reconocer por sus Know acciones. them by their actions. ¿Sí? Entonces, cuidémonos pues de esos falsos profetas. It says to so again, another time, we have to be very careful of those false prophets. ¿Por qué? Porque esa es la instrucción. Debemos cuidarnos de esos falsos profetas, pero también, mis hermanos, debemos cuidarnos de no ser nosotros un falso profeta. And the greatest thing is that we also have to take care that we don't become one of those false prophets. Es decir, que no vivas lo que predicas. That is to say, to not believe what we preach. Ahora, en el versículo 20, In verse 20, el Señor Jesús nos reafirma o nos asegura que los conoceremos por sus frutos. Dice el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. and in the same Matthew, it says in verse 20, wherefore by their fruits you shall know them. ¿Sí? Entonces, dos veces nos dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, And it es tells us 2 importante. times that you will get to know them by their fruits. So that's why we know it's important. Ahora, continuamos en el versículo 21. And we continue on to verse 21. ¿Sí? Dice Jesús, repasando, cuídate de los falsos profetas que vendrán a ti disfrazados como ovejas, pero en realidad son lobos, y por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? It says, not everyone that comes to you dressed in the cloth of sheep is actually a sheep. You will get to know them because it says in the word that they really are wolves. Y dice el 21, y de verdad, mi hermano, quiero que escuches estos versículos con mucha atención. And verse 21 says, and I want you to listen very carefully. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. So in verse 21 to start, it says, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom,
of heaven, but he that did the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in the name above have cast out devils, and in your name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, you that work iniquities. Y te pido que le pongas atención porque estos versículos, mis hermanos, son impactantes. I want you to pay close attention because these verses are very powerful. Porque nuestro Señor Jesucristo está hablando de una manera determinante. He's very determined and he's very impactful in his words. En estos versículos Jesús le advierte a aquellos falsos profetas, And in these verses, Jesus actually lets those false prophets know, a aquellos falsos discípulos, those false disciples, aquellos que en su momento comunicaron la palabra de Dios, and those that in his time did communicate the word of God. aquellos que echaron fuera demonios y que hicieron muchos Those milagros, that casted out demons and did a lot of miracles, pero que eran falsos. but they were false. Jesús les advierte que llegará el tiempo en que serán descubiertos, serán desenmascarados. And Jesus will discover them, and in time the old truth will come out. Jesús les quitará ese disfraz de apariencia de piedad And he will take away those clothes of the lips of holiness, y revelará su verdadera and he identidad will reveal their true identity, y serán juzgados. and they will be judged. Entonces, mis hermanos, qué importante es cuidar nuestro So testimonio. it is very, very important to guard our testimony. Qué importante es cuidar nuestro corazón delante de Dios. It's very important to guard our heart in front of God. Ahora, aquí hay algo muy interesante y muy importante, hermanos. There's something very important, very interesting. Que el simple hecho de que una persona realice actos asombrosos o sobrenaturales Because of the simple saying that someone does miracles or does great works, no establece una señal o no es una prueba fiel de divina autenticidad. it doesn't establish holiness. Es decir, no quiere decir que seas original. And it doesn't mean that you're original for God. O sea, por el hecho de que alguien ore por un enfermo y sane, por el hecho de que alguien ore por alguien que está en silla de ruedas y se levante, no significa que es una prueba de que eres un verdadero discípulo de Cristo. Just by someone praying for a person that's handicapped, let's say in a wheelchair, and that person gets up, doesn't mean that person that prayed is the one that's holy. Ya que uno de los códigos de autenticidad que va a demostrar que realmente somos legítimos discípulos y no copias piratas, And one of the great codes of authenticity, and that we're not a bad copy, ¿verdad? O sea, que no eres una imitación, that we're not an imitation, es lo que dice el versículo is 21. what the verse 21 says. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Not everyone that said to me, Lord, Lord, should enter the kingdom, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but those that do the will of my Father which is in heaven. La obediencia. The obedience. La obediencia es uno de los fundamentos, de los pilares de la vida cristiana. The obedience to God is one of the fundamental keys to a Christian life. ¿Sí? Entonces, esa, mi hermano, va a ser una evidencia, una prueba de que realmente eres original, eres verdadero. That's going to be the true sign that you are original and that you're not a copy. Es como cuando vas a la tienda y vas a comprar algún It's artículo like when you go to the store and you're going to buy an object, y si tú conoces la marca de los tenis, de la bolsa, de los and you know lentes, brands, let's say, of shoes, handbags, ¿verdad? Lo que tú vayas a comprar, whatever you're going to buy, si tú conoces la marca, sabes distinguir, you know how to distinguish. tú conoces si ese producto es original o es una imitación. You know how to distinguish if that product is a brand Por or if it's just an imitation por las of a brand. etiquetas, por la You'll know by costura, the stitching, por la suela. by anything. Si conoces la marca, sabes distinguir si lo que te están vendiendo es original o es una copia. Because if you know the brand, then you'll know if they're selling you something that's false or is illegitimate. De la misma manera, The same way, Dios sabe distinguir a los verdaderos He discípulos. knows how to distinguish His true disciples from the false ones. ¿Sí? Entonces,
Amado hermano, hasta este momento del estudio podemos extraer como una enseñanza lo siguiente. So at this point, we're able to get out of this whole teaching. No es la cantidad de conocimiento que tengas de Dios y de Jesús lo que importa. It's not the quantity of how much you know about Jesus and how much Bible you know. Tú puedes decir que te sabes de memoria este libro. Because you can say that you know the whole Bible by memory. Puedes decir que lo has leído 50 veces de Génesis al You Apocalipsis said you've read it 50 times all the way from beginning to end. y del Apocalipsis al Génesis. And they've gone from back to front. Pero no se trata de la cantidad de conocimiento que tú But tengas, it doesn't matter. It's not about how much knowledge you have. sino de la clase de conocimiento que has aceptado de Dios en tu corazón y que tú vives. It's the type and the class of knowledge that you accept for your life and that you practice. De eso se trata la vida That's what it's eterna. about. ¿no? That's what eternal life is about. Mi hermano, se trata de estar seguro de a quién conoces. It's about who you know and how much you know. So know the security in Jesus. Porque el versículo con el que iniciamos dice, esta es la vida eterna, The verse that we started said, "This is the eternal life." que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a That Jesucristo. to know you, the only true God, and to know Jesus Christ. Por lo tanto, la pregunta lógica, And the question is, ¿conoces a Cristo? do you know Christ? ¿O qué tanto conoces a Or Jesucristo? how much do you know Christ? En Mateo 11:27, In Matthew 11:27, el Señor Jesús enseñó lo siguiente. Jesus Christ taught this. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. And all things are delivered unto me of my Father, and no man knows the Son but the Father, neither knows any man the Father, save the Son, and he to whoever the Son will reveal him. Ahora, aquí la palabra conocer, And here the word to know, que aparece en este versículo y la que aparece en Mateo 7:23, it also comes up in Matthew 7:23. donde dice, nunca os conocí, apartados de mí, It says, I never knew you, apart from me. es una palabra que se tradujo del griego que significa familiarizarse por completo, identificar o conocer bien. The word knew translates from Greek to Familiarizarse. familiarize yourself completely, to identify, and to know very well. Es decir, esto habla de una relación muy íntima, And this talks about a very intimate, muy personal. muy personal relationship. Entonces, imagínate en el versículo de Mateo 7:23, donde Jesús dice, nunca os conocí. So what this verse tells us, when Jesus said, I never knew you, Imagínate, estos falsos profetas que dicen, Señor, Señor, y no predicamos tu palabra, y no these hicimos false milagros. prophets that said, Lord, Lord, didn't we preach your word? Didn't we do miracles? Y Jesús les diga, jamás te conocí. And for Jesus to tell them, I never knew you. Es decir, nunca nos relacionamos, We never had a relationship. nunca nos identificamos tú We y yo, never identified, we never got to know each other. nunca nos conocimos bien, We never knew each other well. no tuvimos una relación íntima. We never had an intimate relationship. ¿Sí? Que es impactante, ¿no? It's very impacting. Entonces, aquí lo que nos dice en Mateo 11:27, mis hermanos, vemos la estrecha relación que existe entre el Hijo y el Padre. And we see how close a relationship the Father and the Son have when we look at Matthew 11:27. Y lo que nos dice es de que Jesús es la imagen de Dios But what it tells us is that Jesus is the image of God. y que Él, Jesús, And Him, Jesus, es el único que puede revelar al Dios and invisible. He's the only one that can reveal the invisible God. Porque Cristo es la expresión de Because Dios Christ is the expression of God a quien nadie ha visto. that no one has seen. Por lo tanto, mi hermano, el hombre, el ser humano, It says, so man depende de la gracia de Dios depends on the grace of God en Cristo in Christ para adquirir el conocimiento y el discernimiento the knowledge and the understanding en toda el área espiritual. in the whole entire spiritual world. ¿Sí me explico? Is it explainable? Is it understandable? Es decir,
Si tú quieres conocer al Padre, So if you want to know the Father, debes de conocer primero al Hijo. then first you have to know the Son. Porque al conocer al Hijo, Because when you know the Son, el Hijo te revelará quién es el then Padre. the Son will reveal to you who the Father is. Porque el Padre y el Hijo son uno mismo. Because the Father and the Son are one. Y esto Jesús lo enseñó en Juan 14:7, And he taught this in John 14, verse 7 and on. donde dice, 14, dice, fíjate lo que en Juan 14:7 Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Jesus tells his disciples the following. Dice, si me conoces, o si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conoces y le has visto. Says, if you had known me, you should have known my Father also. And from here on, you know him and have seen him. Y la palabra conocer es la misma. And the word knowing is the same. Es decir, si me conoces, o sea, If you know me, si nos familiarizamos, si tenemos esa relación we have a íntima, solid relationship. también a mi Padre You conoceréis. get to know my O sea, Father. también con mi Padre te relacionarás. And you'll have a relationship with my Father also. Y desde ahora lo conoces, dice, Because since now you know him, y le has visto. you have seen him because you have seen me. Jesús está dando a entender Jesus wants people to understand. que en la manera que nosotros nos relacionemos con Él, And the way that we carry our relationship with Jesus, podrás tener esa identidad con el Padre. that same way you can have the same identity that you have in Christ, in the Father. Porque como ya lo dijimos, Just like we said, Cristo es la expresión y la imagen del Padre Christ is mismo. the image and the expression of his own Son Father. uno mismo. They are one. Y esto también lo dice Colosenses 1:15 para que después lo leas. And this also says in Galatians 1:15, you guys remember that? Pablo lo ratificó en este versículo, en And Colosenses. he clarified it in that verse. Ahora, podemos ver que tiene más sentido lo que leímos al principio en Juan 17:3, ¿no creen? So now, verse John 17, Que esta es la vida makes eterna, more sense. que te conozcan a ti, That this is the eternal life, that they know you, el único Dios the verdadero, only true God, y a Jesucristo, and quien has Jesus enviado. Christ, whom you have sent. Depende de la relación que tengas con It all Cristo. depends on the relationship you have with Christ. Y ahora, lo que dice el versículo 8 y el 9, mis hermanos, es muy interesante. And what verses 8 and 9 say are very important. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. And Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it's sufficient for us. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. And Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet you have not known me? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Says Philip, if you have seen me, then you have seen the Father. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? How could you then say, show us the Father? Y mira, hermano, de verdad quiero que pongas atención en este diálogo, porque muchos cristianos o muchos hermanos en las iglesias están como Felipe actualmente. Because I want you to pay close attention to these verses, because a lot of Christian brothers and sisters are just like Philip. Señor, muéstrate a mi vida. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, quiero ver, quiero sentir. Because they preach, God, show me your ways, show me your wisdom. I want to feel you, I want to see you. ¿Sí? Y Jesús, y te digo que pongas atención en la pregunta de Cristo, porque esta pregunta la podríamos tomar como propia. He goes, I want you to pay attention to the question of Christ, because this we can take it as personal. Piensa que Cristo te está haciendo esta pregunta. Just think that Jesus is asking you this question. Tanto tiempo de ser cristiano, tanto tiempo de congregarte, tanto tiempo de estar contigo y no me has conocido, y pone tu nombre. So long of being a Christian, so long of being in my house, so long of being with me, and yet you don't know me. And he goes, and put your name there, ask yourself that Y question. reflexiona la And pregunta. reflect on the question. Tanto tiempo de ser cristianos, tanto tiempo de estar contigo y aún no me has conocido, aún no hemos tenido esa relación íntima. So Jesus will ask you, for so long you have been here, for so long you have been sitting here, and yet we haven't had an intimate relationship. Aún no has discernido completamente quién soy You yo. still haven't discerned who I really am. Aún no me has identificado. You still haven't identified me as Christ. ¿Sí?
reflexión en esta pregunta, mi hermano. Reflect on that. La respuesta de Jesús And the response from Jesus es simple, is simple, pero profunda. but very, very deep for it to be reflected on. El que me ha visto a mí, Whoever has seen me ha visto al Padre. has seen the Father. ¿Qué quiso decir? What did he try to say with that? Que el que ha discernido claramente quién es Jesús, That whoever has discerned very clearly who Jesus is, experimenta una relación íntima con Él. experiments a very intimate relationship with him. Por lo tanto, ha discernido So correctamente that they have discerned correctly quién es el Padre. who is God. Y experimenta una relación íntima con Dios, Experiments a very intimate relationship with God porque Cristo y el Padre son uno because mismo. Christ and the Father are one. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hemos comprendido bien esto, When we have understood this very clearly, ¿sí? Y realmente experimentamos o tenemos una relación íntima con el Hijo we truly experiment that intimate relationship with the Son, y al mismo tiempo con el Padre, at the same time it will be with the Father, recibimos la gracia de we Dios will receive the grace of God, para comprender bien todas las cosas espirituales. understand all spiritual things that are out there. Y por lo tanto, se fortalecen nuestras convicciones para obedecer la voluntad de Dios. So with this said, knowing all that, then our convictions are strengthened and we are able to follow and obey God's word better. Y para obedecer sin cuestionar. And to obey without questioning Him. Para no ser como esos falsos Do profetas, not be like those false prophets, esos falsos discípulos those false teachers que solamente tienen la apariencia that only have the looks of holiness, y que se ponen a separar lo que me but gusta that y lo start que no me putting gusta, and separating and sorting through the Bible. lo que me Well, I like conviene y this, lo que no me this is conviene. convenient, this is not convenient. Un verdadero discípulo de Cristo A true disciple obedece sin cuestionar. that obeys without questioning. Del mismo modo, mi hermano, In the same way, ya para ir terminando, so that when He gets to the end, así como no depende de la cantidad de conocimiento que tú tengas de Cristo, now that doesn't depend on the amount of knowledge you have of Christ, tampoco depende la cantidad de fe que tú it tengas, doesn't depend on o how que much digas faith you tener, have or the faith you will have, sino de la clase de fe but on the type of faith y de saber en quién has depositado esa fe. and to know in whom you have deposited that faith. ¿Has depositado tu fe en Cristo, en You Dios have verdaderamente? put your faith completely and truly in Christ. Porque muchas veces depositamos nuestra fe en cosas externas. A lot of times we can put our faith on external things. Y esto también es un código de autenticidad. And this is another code of authenticity. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, Charles Spurgeon escribió esto: wrote this. no es tu gozo en Cristo lo que salva, It's not your joy in Christ that saves, es Cristo. it's Christ. No es tu fe en Cristo que eres salvo, It's not for your faith in Christ that you're saved. aunque ese es el instrumento, Even though that's the instrument, es el mérito y la sangre de Cristo que te salva. it's His blood and what He did in the Christ that saves us. Mi hermano, tu vida de fe sin buenas obras Your life of faith without good works y sin el fruto del and Espíritu without the fruit of the Holy Spirit, está muerta. it's dead. No hay salvación sin There's no Jesús. salvation without Jesus, No hay vida eterna sin and Jesús. there's no eternal life without Jesus. Por lo tanto, With this said, asegúrate de que conoces al Hijo that you know the Son, y que el Hijo te conoce a ti, and that the Son knows you. porque de eso depende la vida eterna. And that's what the whole eternal life depends upon. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Te pedimos, Padre, que en verdad ilumine nuestro entendimiento y que guardemos esta enseñanza en nuestro corazón. Que tenemos que cuidar nuestra relación con Cristo, nuestra relación contigo. Que debemos de ser auténticos discípulos tuyos. Que debemos de obedecer sin cuestionar. Señor, te damos gracias y te pido, Señor, que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice los ministerios de nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Paulino, thank you for that. So Paulino is speaking in Spanish. The Romanian is interpreted for us in English. So isn't that amazing?